Hola niñas sociales. Bueno, vamos a aprender hoy sobre me está dando como gripa. Las ramas del poder público, estos sociales. Bueno, son 3 ramas de poder público en Colombia, ¿no? Pronto en otros países funciona diferente, pero en Colombia funciona así. La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La rama, bueno, esto sobre todo si ustedes, por ejemplo, quieren, bueno, eso es bueno saberlo uno como ciudadano, como tal, y más si ustedes quieren de pronto algún día incursionar en el mundo de la política, pues esto también les va a servir tener conocimiento en estas cosas, en estos temas. ¿Listo? La rama legislativa es la que se encarga de elaborar y reformar las leyes que debemos cumplir los colombianos. ¿Listo? De eso se encarga. ¿Listo? ¿Quiénes conforman la rama legislativa? ¿Cómo así elaborar y reformar las leyes que hemos cumplido los colombianos? Por ejemplo, ellos son los que dicen, esta rama es la que dice, bueno, ¿qué hacemos con las personas, por ejemplo, que roben a otras? Ah, no, pues, que paguen una multa dependiendo de lo que roben o a la cárcel, ¿sí? Ellos elaboran esas leyes y las van reformando. No, no sirvió de pronto ponerles una multa, hay que poner algo más fuerte para que las personas entiendan que eso no está permitido. Entonces empiezan a hacer reformas. ¿Quién la conforma? La conforma el Congreso Nacional, las asambleas departamentales, o sea, de los departamentos, y los consejos municipales, o sea, de los municipios. Ahorita vamos a ampliar un poquito la información, pero este es como el panorama para que podamos mirar de qué vamos a hablar hoy en la clase como tal. ¿Listo? La rama ejecutiva, como su propio nombre lo dice, ejecuta. Se encarga de realizar obras para el beneficio común, o sea, de todos. ¿Quién la conforma? La conforma el presidente, que en este caso es el presidente Iván Duque, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores, alcaldes, departamentos administrativos. Ellos conforman esta rama ejecutiva. Es su deber, ¿sí? Es su deber cumplir con el, con lo que, con lo que, con lo, ¿cómo lo digo? Es su deber cumplir con lo que se supone que debe hacer esta rama, ¿sí? Ellos. Entonces, por eso ellos hacen propuestas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque eso es para el bien de las personas, de toda la comunidad como tal. Y la rama judicial administra la justicia en todo el país. La conforman la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación. ¿Te han escuchado la Fiscalía que dicen, no, pues vamos a la Fiscalía? Bueno, ellos se encargan de poder impartir justicia en diferentes casos. La Corte Suprema de Justicia, los juzgados municipales, el Consejo de Estado, los tribunales superiores y el Consejo Superior de la Judicatura. Por ejemplo, si mi mamá hace muchos años tuvo que ir a demandar a su primer esposo porque el señor no quiso responder por sus hijos, por mis hermanos mayores. Entonces mamá tuvo que ir a la fiscalía, ponerle una denuncia, mire, lo que pasa es que él era mi esposo, porque pues, él se fue de la casa y no me quiere pasar dinero a los niños, entonces tengo que ponerle una demanda para que me colabore. Entonces todas las mamás que de pronto tienen esa situación tienen que ir a la fiscalía y ellos se encargan de, no, lo justo es que le pase dinero, porque los dos son papá y mamá. Entonces le ponen, bueno, ya hacen allá su proceso. ¿Listo? O por ejemplo, cuando una mujer de pronto es maltratada, que el esposo la golpea. Entonces lo mismo, puede ir a la fiscalía y allá pone sus quejas y cada una de estas
de estas organizaciones se encargan de poder impartir justicia en los diferentes casos que se presentan entre las personas que viven en una sociedad. ¿Listo? Bueno, vamos por favor a la página 138 y 139. Acá. Las ramas del poder público, bueno, esto ya lo pusimos, pero bueno, vamos a leerlo rápidamente. Es probable que cada uno de los miembros de tu familia tenga tareas que cumplir. Bueno, miren, esta casita que está acá, antes de seguir leyendo, esto se llama la Casa de Nariño, eso queda en Bogotá. Instalaciones del Congreso en Bogotá. No, pero eso no es la Casa de Nariño, ¿o sí? No, creo que no. Bueno, queda en Bogotá, el Congreso. Bueno, ahora sí, es probable que cada familia tenga tareas que hacer. Tal vez tú, por ejemplo, debas tender la cama antes de ir al colegio. Tu hermano debe ayudar a tu mamá a lavar la loza y tu papá debe hacer las pequeñas reparaciones de la casa. Esta división de tareas sirve para que todos contribuyan al cuidado del hogar y el trabajo no se recargue en una sola persona. De la misma manera, en nuestro país se han distribuido las funciones del Estado en diferentes personas. Para gobernar el territorio colombiano se requiere de muchos funcionarios que ayuden a regular y controlar el cumplimiento de las normas que emite el gobierno. Por esta razón, la administración de nuestro país se divide en las tres ramas que acabamos de mencionar. Esta división también es importante para evitar que existan abusos por parte de los gobernantes y para llevar a cabo un correcto ejercicio de la democracia, que ya también supimos que ¿qué es la democracia? En el siguiente esquema puedes observar la manera como está organizado el Estado colombiano. Bueno, vamos a mirar este esquema donde está resumida la división. El Estado colombiano se divide en ramas de poder y órganos de poder. Las ramas de poder son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y los órganos de poder son la organización electoral y los órganos de control. La rama ejecutiva pertenece a la presidencia de la República. A la legislativa la representa el Congreso y a la judicial está compuesta por, bueno, los que acabamos de escribir allá. Corte Suprema de Justicia, Cámara de Representantes, Corte Constitucional, Fiscalía General de la Nación, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, tribunales, justicia penal militar y juzgados. Ya sé, de pronto están diciendo, pero profe, no habíamos visto lo de la Cámara de Representantes ni la justicia penal militar. No, lo que pasa es que esas entran dentro de otros que ya vimos, que ya ahorita vamos a mirar sobre eso. La presidencia de la República, de ella dependen los ministros, las gobernaciones, las alcaldías y los departamentos administrativos. Y el Congreso se divide en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, fíjense, estos dos no los pusimos en el cuaderno porque entran dentro del Congreso, que ese sí lo pusimos. ¿Sí? Entonces, las subdivisiones no las escribimos en el cuaderno porque las vamos a mirar ahorita en el libro, ¿vale? La organización electoral está compuesta por la Registraduría Nacional de la Nación y el Consejo Nacional Electoral. Y los órganos de control son la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Estos son todos, miren, así está resumido. Ellos se encargan de administrar el país. Ellos. ¿Listo? Uy, huele a quemado acá, algo se quemó. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces a desmenuzar o ampliar la información de cada una de las tres ramas, ¿vale? La rama legislativa es la encargada, como ya vimos, de elaborar y reformar las leyes. La conforman el Congreso, las asambleas y los consejos municipales. Los miembros de la rama legislativa generalmente pertenecen a un partido político y son elegidos por voto popular de la ciudadanía en un ejercicio democrático llamado elecciones legislativas. Miramos acá el Congreso. El Congreso, ¿qué es el Congreso? Es la institución que se encarga de hacer las leyes que rigen en toda la nación y el de reformar la Constitución. La Constitución Política de Colombia es un librito que ustedes lo van a ver, supongo que en quinto se va a ver un poco más sobre la Constitución, donde están todas las leyes, lo que está permitido y lo que está prohibido en el país. Entonces es importante, de hecho yo me la he querido leer completa otra vez porque bueno, en el colegio nos la hicieron leer por encimita, pero uno no sabe muchas cosas. Uno no sabe, por ejemplo,
No, que uno está durmiendo y los vecinos están haciendo ruido. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? En la Constitución dice, bueno, es derecho de toda persona gozar de bienestar, tranquilidad, si los vecinos están haciendo esto, usted puede dirigirse a tal organización, de ahí le orientan a uno qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces ellos se encargan de eso. De la misma manera, tiene funciones políticas que le permiten supervisar al gobierno y la administración. La componen el Senado y la Cámara de Representantes, por eso no lo pusimos allá. ¿Qué es el Senado? Ah, bueno, miremos este dibujito acá. Este es el recinto del Senado durante un debate, donde se reúnen, empiezan a decir sí, no, y bueno. El Senado lo conforman 102 senadores, 2 de los cuales son elegidos por las comunidades indígenas. Además de su labor legislativa, el Senado tiene las siguientes atribuciones. Admitir la renuncia del presidente y del vicepresidente. Permitir o prohibir el paso de tropas extranjeras por el territorio. Elegir los magistrados de la Corte Constitucional. Y elegir al Procurador General de la Nación. Estos son 4 de las labores que debe hacer este Senado. Entonces, por eso es el debate. Digamos que una persona dice, no, sí, permitámosle el paso a los extranjeros. Entonces otros van a decir, no, por favor, no, porque tal cosa, tal cosa. Y empieza el debate. Sí, no, sí, no. Ese es el debate. Y cada persona empieza a dar argumentos del por qué sí o por qué no. ¿Listo? La Cámara de Representantes está compuesta por 166 representantes, elegidos por los habitantes de cada departamento. Entre ellos hay 2 representantes de las comunidades afrocolombianas, un representante de los colombianos que viven en el exterior y un representante de los indígenas. Algunas de sus atribuciones son elegir al defensor del pueblo y acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado, los que cometen actos de pronto de corrupción o que no están cumpliendo con su trabajo. La asamblea departamental, estos hacen parte de la rama legislativa, ¿no? Su principal función es emitir las ordenanzas, o sea, las normas y las leyes que rigen en cada departamento. Sus miembros se llaman diputados. ¿Se han escuchado esa palabra? El diputado tal, bueno. Y son elegidos por voto popular por para un periodo de 4 años. Y el Consejo Municipal también conforma la rama legislativa, que está conformado por los concejales, quienes se reúnen para publicar las leyes municipales o acuerdos y aprobar o rechazar los proyectos de desarrollo que proponen los alcaldes. Existe un consejo en cada uno de los 1.123 municipios en que se divide el territorio de nuestro país. Los concejales. ¿Se han escuchado sobre los concejales, no? Bueno, yo el año pasado, este año, mentiras, antes de la pandemia estaba trabajando con un concejal de los niños en las tardes. Generalmente desconocemos la manera en cómo se organiza el Estado y por eso no sabemos cómo ni quién toma las decisiones más importantes del país. Con base en esta reflexión, responde en tu cuaderno, ¿consideras necesario que los ciudadanos conozcan y sepan el funcionamiento de sus instituciones de gobierno? ¿Por qué? Bueno, esto solamente vamos a reflexionarlo ahí. Vamos ahora con la rama ejecutiva. Esta sí es la Casa de Nariño, yo estaba confundida. Esta sí es la Casa de Nariño en Bogotá, que es donde queda la sede del Poder Ejecutivo Nacional, donde hace parte de la que hace parte el presidente. ¿Sí? Cuando uno va a Bogotá, si ustedes han ido a Bogotá, no dejan acercarse a la casa esa. Nosotros fuimos y nos queremos tomar, nos tocó por fuera, pero lejos, porque no dejan. Hay policías allá afuera, militares y eso, para que uno no se acerque tanto. Bueno, ya sabemos de qué está encargada. Ellos se encargan de que las obras se realicen para el bien de la comunidad. La conforma el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes y los departamentos administrativos como el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La estadística es un estudio que se realiza de cifras para saber de pronto, bueno, cuántas personas están en el país, cuántas personas han muerto, cuántas personas han abierto, por ejemplo, negocios, cuántas personas están desempleadas, llevan un control estadístico de diferentes factores del país. Entre las principales funciones de la rama ejecutiva están presentar los proyectos del plan de desarrollo en los cuales se plantean los problemas de la comunidad y sus posibles soluciones. Por ejemplo, no que en aquel barrio las carreteras están terribles, puros huecos, ha habido muchos accidentes. Bueno, tienen que ejercer un plan de desarrollo para solucionar ese problema.
reglamentar, ejecutar y hacer cumplir las leyes, recaudar los impuestos, planificar el debido uso de los dineros públicos, mantener el orden público. Para ello cuentan con colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Sí? Entonces, por eso también en diferentes barrios hay CAIs y está dispuesto eso para ayudar a mantener el orden. Listo, esto es más sencillita porque ya, ellos tienen claro eso es lo que tienen que hacer y realmente pues está pues bien organizado. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia, ¿no? En todo el país. Aquí están las 8 entidades que la conforman. La Corte Constitucional es la institución encargada de verificar el cumplimiento de las leyes promulgadas en la Constitución Nacional y de hacer valer su importancia sobre las demás normas que existan. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de justicia que existe en nuestro país. Tiene la facultad de juzgar al presidente de la República, a los miembros del gabinete ministerial, al fiscal, al procurador y a otras autoridades de alto rango. Es decir, el presidente no hace lo que quiere. ¿Sí? El presidente, por eso, bueno, de pronto a veces muchas personas, de pronto ustedes no se han escuchado, la gente se queja que presidente, el presidente no puede hacer solo las cosas, o sea, él no hace lo que quiera, porque él está supervisado por esa Corte Suprema de Justicia y ellos lo juzgan y no le permiten hacer muchas cosas o sí le permiten hacer muchas cosas porque él no puede hacer lo que quiera. Sí, no puede. El gabinete ministerial es esas personas que la ministra de Educación, que el ministro de Justicia, que el ministro de Defensa, que el ministro de Salud, que el ministro de Vivienda, que el ministro de Hacienda. Bueno, esas son las personas que hacen parte del gabinete ministerial, que son, digamos, el equipo de trabajo del presidente. Y cada uno de ellos se encarga de un área. Por ejemplo, la ministra de Educación, si ella dijera, todas las niñas vuelven al colegio ya, pues tocaría, ¿sí? Pero como ella no manda, sino que está sujeta a otras organizaciones, entonces es un orden, ¿vale? Pero ella se supone que ellos son los que tienen que ayudar a que esa área del país funcione bien, ¿sí? En la educación. Bueno, no, que hay muchos colegios donde los niños tienen que atravesar puentes colgantes y quebradas y arriesgar la vida. Ella tiene que unirse junto con su equipo de trabajo y otras personas que se encarguen de, no sé, de crear un puente seguro para solucionar esa situación que está afectando la educación de esos niños. ¿Sí? Y entonces, bueno, entre ellos ahí tienen que trabajar también unidos unos con otros. El Consejo de Estado está encargado de investigar y controlar las actuaciones de los miembros del Congreso de la República. Además, presta al Estado servicios de asesoría en cuestiones de derecho administrativo. El Consejo Superior de la Judicatura está encargado de administrar el presupuesto de la rama judicial, el dinero que entra. La Fiscalía General de la Nación tiene como función llevar a cabo los procesos penales en los que primero se realiza la indagación inicial, o sea, una investigación, y luego, preguntas, indagar se hacen preguntas, acá, y luego entonces partiendo de ahí se empieza a investigar. Y al final se califica el proceso del juicio, es decir, que acusa o libera. El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna de candidatos enviada por el presidente. O sea, el presidente manda varias opciones y ellos escogen cuál es el más apropiado. La Fiscalía General de la Nación fue creada en 1991. Hace poquito. Los juzgados municipales están encargados de evaluar los procesos judiciales a nivel del municipio y de emitir fallos o sentencias, es decir, respuestas que le den la razón a alguna de las partes involucradas en el proceso. Los jueces municipales son funcionarios elegidos por los tribunales superiores. Los tribunales superiores están encargados de ejercer justicia a nivel departamental. Asimismo, tiene como función resolver los casos de reclamo a las decisiones que hayan emitido los jueces. Entonces, fíjense, niños, que realmente nadie manda, ¿sí? Nadie manda. Están organizados en grupos para ayudar a funcionar, porque una sola persona, o sea, si se le delega la administración a una sola persona, esa sola persona va a hacer lo que quiera. Pero, por ejemplo, si nosotros tres hacemos, supongamos que las tres somos la Corte Suprema de Justicia. Isabel ya tiene una forma de pensar, Mafe otra y yo otra. Las tres unimos nuestras formas de pensar para llegar a un bien común para los demás y tomamos decisiones. No se va a hacer lo que yo quiera, no se va a hacer lo que Isa quiera, no se va a hacer lo que Mafe quiera, sino que las tres empezamos a acomodar nuestras opiniones, los pensamientos, los puntos de vista y llegamos a una conclusión. Así funcionan los diferentes. Por eso
es la corte, la fiscalía, los juzgados, el consejo, y en sí no se habla de personas como tal. El único es el presidente y el vicepresidente, pero ya vimos que ellos están bajo la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Bueno, es chévere conocer cómo funciona el país. Bueno, vamos a leer acá sobre un poquito sobre cómo se gobiernan los indígenas, porque también hacen parte de nuestro país. ¿Listo? Vamos a leer acá así como para conocer un poco sobre esto. En la actualidad, los gobernantes de nuestro país se han comprometido a proteger las identidades culturales de la población colombiana para conservar sus formas colectivas de vida, costumbres, lenguas y conocimientos tradicionales. Los principales beneficiarios de estas medidas han sido las comunidades étnicas minoritarias, iba a decir minotauro, por ejemplo, los pueblos indígenas y las agrupaciones tribales. Varios años atrás, los indígenas colombianos no tenían derechos ni autonomía sobre sus tierras. No, o sea, los demás hacían con ellos lo que querían. No eran tenidos en cuenta en las votaciones ni en las decisiones del Estado y vivían un poco alejados de las comunidades urbanas. Pero gracias a la Constitución de 1991 se consagraron nuevos derechos para todos los ciudadanos y se aumentaron las formas de participación de todos los habitantes en las iniciativas y decisiones que se toman en el país. Allí también fueron conocidos territorios exclusivos para los indígenas, los cuales son administrados y gobernados por ellos mismos. Hoy todas las comunidades indígenas y sus integrantes cuentan con los mismos derechos y privilegios que el resto de los ciudadanos colombianos. Los indígenas pueden ellos mismos postular un candidato presidencial, de consejo, pueden postular, pueden ejercer el voto. Bueno, hay muchos derechos. Gracias a Dios, de verdad que el país ha ido mejorando en muchas cosas, porque antes mandaban solo unos, o sea, antes tenían derecho solo uno y otros no. Pero gracias a Dios hay más justicia, lo que hablábamos el viernes de paz y justicia. Eso hace parte de la justicia también. La libertad política de los indígenas. El gobierno de los territorios indígenas está a cargo de los consejos y están reglamentados según las costumbres de sus propias comunidades. Estos consejos son autónomos para proponer leyes que garanticen la sana convivencia entre los habitantes de estas comunidades y para elegir a sus propios gobernantes. Sin embargo, sus leyes no están por encima de la Constitución y las leyes nacionales. Eso es lo otro. Ellos tienen sus costumbres, hasta tienen su propio idioma, pero se les respeta. Pero ellos no pueden venir, ¡pum!, a exigir tampoco, no. ¿Listo? O sea, como a que no, entonces todos hablemos el indígena y todos se visten así, no. Sino que es el respeto, ¿sí? Cada uno de los grupos indígenas tienen plena libertad de elegir la manera como deben ser castigados los miembros de la comunidad que incumplen las leyes. Usualmente estas decisiones son tomadas por medio de la democracia directa, es decir, por medio de una reunión en la que participan las personas involucradas en el problema y entre todos deciden la mejor solución. Entonces ya ellos mismos toman ese tipo de decisiones, tienen libertad de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, ahí en las imágenes vemos varias personas indígenas que están dentro de la política. Vemos a una señora ahí con su bebé y vemos a un señor también ahí con su ropa típica y bueno, como trabajando. La interculturalidad es la interacción entre personas que conviven juntas pero que pertenecen a culturas diferentes. Como miembros de la sociedad debemos conocer y valorar nuestra propia cultura y aceptar que esta no es igual a otras. Por ejemplo, la indígena. Esto se llama respeto y es lo que permite que las comunidades indígenas tengan su propia forma de gobernarse. Sí, es respeto. Ahí se basa todo. Bueno, niñas, esto es un poco cómo funciona el país en la política, ¿sí? En sus gobernantes para que pues pudieran conocer un poco sobre esto, ¿vale? De qué se encarga cada rama y quiénes son las personas que lo componen o los grupos que lo componen. Bueno, la próxima clase vemos sobre esto. Vamos a dejar hasta acá. Bueno, pasan por favor el cuaderno, lo que está en la pizarra y terminamos sociales. Chao.